Hola, buenas tardes. Es un placer compartir esta actividad de nuestro Centro Universitario de Neurología. Hoy nos toca hablar de la genética de las epilepsias. Y en particular, qué debemos tener en cuenta cuando estamos en el consultorio ante un paciente con epilepsia y cuándo debemos solicitar estudios genéticos y para qué. Esto es lo mismo que decir cuál es la probabilidad, ¿sí?, que un paciente con epilepsia tenga una etiología, tenga una causa genética, haya una alteración en un gen que sea la causa de su trastorno, de su forma de epilepsia particular. Como siempre me gusta decir, como novedad a los clásicos, ya en el año 400 a.C., Hipócrates postulaba que las epilepsias podían ser heredadas. Tissot, en el siglo XVIII, consideraba que los factores genéticos podían brindar susceptibilidad para el desarrollo de las crisis epilépticas. Todo esto llevó a que en el siglo XIX, ¿sí?, en el auge de lo que podemos llamar como unidad neuropsiquiátrica, en la cual no había divisiones entre neurología y psiquiatría, ¿sí?, Gowers, quizás uno de los autores más prolíficos e importantes en ese siglo en la clínica neurológica, postulara que pocas enfermedades en las que en su producción la herencia tuviera una influencia tan grande como la epilepsia, ¿sí? Y otros autores decían que la causa predisponente más potente de la epilepsia se encontraba probablemente en la tendencia neuropática hereditaria transmitida del padre, la madre o ambos, ¿sí? Y en esa frase, en esa palabra, en ese término de tendencia neuropática, también está englobado mucho de lo que sucedió durante el siglo XIX y el principio del siglo XX, que fue estigmatizar a los pacientes con epilepsia, ¿sí?, aislarlos, pensando que todos ellos, ¿sí?, iban a transmitir su trastorno convulsivo a su descendencia y que eso significaba un demérito para la carga genética, para la constitución genética de la sociedad, ¿sí? Y la epilepsia es, así como fue también, uno de los trastornos en los cuales más lugar tuvo todas las prácticas que hoy podemos considerarlas como anticientíficas y sumamente cuestionables desde un punto de vista ético y moral de la eugenesia. ¿Pero qué significa? ¿Qué punto en común podemos tomar de todos estos autores, más allá de los puntos negativos, más allá de los aspectos negativos? Y creo que lo que está en común en todos estos autores es en pensar que hay factores genéticos que brindan susceptibilidad al desarrollo de crisis comiciales o al desarrollo de estas enfermedades que se caracterizan por la presencia reiterativa de crisis comiciales. Si tuviéramos que graficar esos factores genéticos, ¿sí?, los graficaríamos como una gran familia. Todos conformamos una gran familia, ¿sí?, en las cuales todos, en mayor o menor medida, cuantas más generaciones hacia atrás vamos, encontramos puntos de relación, ¿sí?, de relación familiar entre nosotros. Y entonces, si esos puntos negros que vemos en este gráfico están representando a sujetos afectados con epilepsia, podemos decir que esta es una gran familia de sujetos en los cuales recurre la epilepsia, ¿sí? Pero también podemos observar en este gráfico, ¿sí?, que hay distintos tintes de color. Y esos tintes de color tienen que ver con cómo podemos cuantificar el efecto de tal o cual factor genético, de tal o cual cambio en nuestra secuencia genética. Entonces tenemos factores genéticos que son de pequeño efecto, ¿sí?, y son los que más frecuencia en la población. Y son los que más tiempo tienen de origen en nuestra historia evolutiva, ¿sí? Son los que están más lejos en nuestro árbol genético. Tenemos en el medio factores genéticos de un efecto intermedio, ¿sí?, en los cuales unos pocos de ellos combinados tienen la potencia suficiente para causar la enfermedad o aumentar suficientemente el riesgo para que la enfermedad pueda aparecer o estas enfermedades puedan aparecer. Tienen una situación intermedia, tanto en riesgo, tanto en magnitud de efecto, como en tiempo de aparición en nuestra historia evolutiva. Y unos pocos factores genéticos de alto efecto. Cuando decimos de alto efecto, estamos hablando de las enfermedades monogénicas, en las cuales un único factor es necesario y suficiente para la aparición de la patología, y que necesariamente son menos prevalentes en la población, tienen una frecuencia poblacional muy baja o nula, son privados de nuestra familia más cercana, ¿sí?, y en muchas situaciones están solo presentes en nuestro paciente, ¿sí?, en lo que constituye un modelo de herencia
dominante de nuevo, como vamos a ver en un momento más adelante. Algunos se han tomado el trabajo, ¿sí?, de cuantificar cuántos años o cuántas generaciones involucran esta gran familia de la cual formamos parte casi todos los seres vivos que habitan en este momento en la Tierra, ¿sí? Y es así como puede establecerse que al menos para todos los pobladores europeos, ¿sí?, su ancestro común más reciente vivió 600 años atrás. Es decir, este ancestro común para todos los habitantes de la Europa hoy, ¿sí?, era contemporáneo de Gutenberg, el inventor de la prensa, ¿sí? Y es decir que todos podemos decir que estaban relacionados con la familia de Gutenberg. Todos somos, si tenemos una herencia europea o una ancestría europea, parientes de Gutenberg. Así que podemos contar a nuestras familias que uno de los miembros de nuestra familia extendida inventó la imprenta. Si nos vamos más allá de Europa, ¿sí?, y ampliamos las áreas geográficas de nuestra familia, e incluimos Asia, podemos pensar que cualquier sujeto que esté vivo en la Eurasia, ¿sí?, en la Tierra, tiene un ancestro común 1400 años antes de Cristo, o hace 3400 años, ¿sí? Y probablemente este ancestro haya vivido en Asia, teniendo en cuenta los patrones de migración poblacional que nuestra historia reciente nos muestra, ¿sí? Es decir, que podemos decir que cualquier sujeto que hoy habita en la Tierra está relacionado con un ancestro común 3400 años atrás, más o menos en la época de Gengis Khan. Entonces todos somos también parientes de Gengis Khan. Entonces en nuestra historia familiar, en esos asados cuando vuelvan, vamos a poder decir que uno de los miembros de nuestra familia era un guerrero, ¿sí?, de la Mongolia. Entonces, volviendo a este gráfico, ¿sí?, siempre va a haber factores genéticos, siempre va a haber variación genética, porque eso es lo que nos hace distintos a cada uno de nosotros, y eso es lo que hace que nuestra especie, al igual que todas, siga existiendo. La variabilidad genética es la que hace que una especie pueda sobrevivir, ¿sí? Lo que cambia es un interjuego entre el efecto deleterio, ¿sí?, y su persistencia en la población. Una variante genética que tiene un efecto deleterio muy alto, difícilmente vaya a persistir en la población, porque impacta en el potencial reproductivo del sujeto que la porta, ¿sí? Esas son las variantes que habitualmente pensamos cuando pensamos en una enfermedad genética. Las de alto efecto y las que causan los trastornos bajo un modelo de herencia, ¿sí?, monogénico. Otra manera de ver esto es hacer un juego entre el efecto y la prevalencia poblacional, que es así como tenemos un continuo. Entonces, cada vez que escuchemos que hablamos de una genética poligénica o una genética compleja como distinta de una genética monogénica, ¿sí?, es una división artificial. Es una fábula, es una construcción arbitraria del hombre, pero no biológica, ¿sí? La variabilidad genética y su efecto sobre los rasgos que observamos, sean rasgos que significan solo variación en nuestro aspecto o presencia o ausencia de una enfermedad, ¿sí?, obedecen a un continuo de efectos de múltiples variantes genéticas. Por otro lado, aproximadamente el 20 al 30% de las epilepsias están causadas por condiciones adquiridas como accidentes cerebrovasculares, tumores o traumatismos craneanos. Entonces esto deja que el 70-80% restante de casos estén causados por uno o más factores genéticos, ¿sí? Entonces la genética, ¿sí?, pensándolo en la etiología de las epilepsias, es el factor más prevalente del continuo de causas de la presencia de crisis en forma reiterada del tiempo. Entonces, sigamos tomando este gráfico, tomemos las variantes de poco efecto, aquellas que tienen mayor prevalencia poblacional, ¿sí?, y revisemos qué sabemos de esto. Bueno, lo que más sabemos es que hay estudios de metaanálisis, de estudios de asociación de genoma completo, los cuales llevan un diseño
bastante simples, los cuales comparamos casos afectados versus controles sanos y vemos si alguna variante o algunas variantes están más sobre representadas en los casos que en los controles. Clásico estudio de asociación, ¿sí? Y entonces en este metaanálisis, que incluye cerca de 9.000 casos, observamos algunas variantes que tienen un efecto estadísticamente significativo, en particular en canales de sodio, como el canal de sodio tipo 1A, ¿sí? Estas variantes, a su vez, pueden estar presentes si hacemos una disquisición entre formas parciales o formas generalizadas de epilepsia, ¿sí? Pero, sin embargo, no tenemos que olvidar lo que venimos diciendo desde el comienzo de esta charla, ¿sí? Que la variabilidad genética tiene efectos en un continuo. Y es así cuando en los más recientes modelos tratan de explicar esto, ¿sí? Hablamos ya no de una herencia monogénica, ya no de una herencia oligogénica, ya no de una herencia poligénica, sino que hablamos de una herencia omnigénica, en la cual toda la variabilidad, ¿sí?, interactuando y sumando y restando efectos, explica, ¿sí?, nuestra biología y, en consecuencia, lo que groseramente observamos como un fenotipo y groseramente como médicos clasificamos como enfermedad, ¿sí? Entonces es mejor entender este concepto como una gran red en las cuales hay algunos genes que ocupan lugares centrales, lugares que se denominan core, ¿sí?, y que tienen esos core alta conectividad con otros genes con efecto menor, ¿sí?, y que modulan en cierta manera el gran efecto que tienen las variantes presentes en los genes core. Si vamos a la visión clásica, ¿cuáles serían esos genes core? Aquellos genes que causan las formas monogénicas o poligénicas de la enfermedad, ¿sí? Pero nunca olvidemos que somos mucho más que una o dos variantes que reduccionistamente, o en forma reduccionista, tratamos de aislar para entender, ¿sí?, lo que nosotros definimos como enfermedad. Entonces, si tomáramos, por ejemplo, el ejemplo a la altura en la población de los sujetos, vemos que tiene una distribución continua y vemos como algunas variantes tienen un efecto más fuerte, variantes más efecto, variantes core, ¿sí?, que esas variantes core solamente explican 1,43 milímetros, ¿sí?, de nuestra talla, muy poco quizás, y que el resto de la variabilidad, cada una de ellas puede explicar 0,15 milímetros, un orden de magnitud por debajo. Pero si tenemos decenas de miles de variantes que pueden sumarse y cada una explica 0,15 milímetros, vamos a ver que en nuestro fenotipo, en nuestra observación de la altura, el mayor grado de impacto va a estar dado por esos miles de variantes con muy pequeños efectos que en unas pocas variantes core que expliquen cada una un par de milímetros de nuestra talla final. Muy bien. Es así como hay trabajos recientes, este es del año pasado, donde se trató de encontrar esta heredabilidad perdida, buscando el efecto de variantes en estudios de secuenciación de genoma completo, ¿sí? Esto dio lugar a la aparición de juglares que cantaban poemas, ¿sí? Es así como uno de ellos, cuando apareció este trabajo, se puso poético y decía que esta heredabilidad estaba en gran parte, esta heredabilidad perdida estaba en gran parte no solo por las variantes comunes en la población, sino también por las variantes raras en la población, ¿sí? Y llegamos a la aplicación clínica. ¿Cuál va a ser la aplicación clínica de todo este sustento teórico, todo este background teórico que estuvimos hablando hasta este momento? En la aparición de los llamados scores poligénicos. ¿Qué son los scores poligénicos? Es precisamente cuantificar el efecto de miles de variantes para ubicar a cada sujeto individual en qué punto de la curva de riesgo al desarrollo de tal o cual enfermedad o de tal o cual rasgo fenotípico se encuentra, ¿sí? Es una manera de acercar a la clínica una cuantificación de la herencia poligénica, ¿sí? Entonces podemos observar en este trabajo cómo nos podemos ubicar cada uno de nosotros en función de el universo de variantes que tiene nuestro genoma en un percentilo más alto o más bajo en la distribución de la población general.
Si esto está midiendo riesgo de, por ejemplo, desarrollo de epilepsia, claramente aquellos sujetos que tengan un score poligénico más alto, en los percentilos por encima de 95, van a tener mucho mayor riesgo de evidenciar ese fenotipo arbitrariamente definido como tener epilepsia que aquellos sujetos que tienen mucha más protección y se encuentran en el percentilo del 1%. Pero por otro lado, ¿sí? Y más en una enfermedad en la cual, como decíamos al principio, la genética tuvo un impacto social, ¿sí? No olvidar que los scores poligénicos también van a exacerbar las disparidades de salud. En particular, ¿por qué? Porque estos scores poligénicos están principalmente construidos a partir de población caucásica, y no las poblaciones más olvidadas en el mundo, ¿sí? Son tomadas para su construcción. Entonces, ojo con aceptar información que no necesariamente representa nuestras poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el modelo correcto de esta lucha por el trono de hierro? ¿Las variantes comunes o las variantes raras? Creo que la respuesta está todas, ¿sí? Todas. Variantes raras de más efecto, variantes comunes de menos efecto. Bien, sigamos y vamos hacia aquellas de gran efecto, las que están solo en nuestra familia más cercana o solo en el paciente que estamos observando. Y son las que muchas veces encontramos como una variante de novo, es decir, está presente solo en mi paciente, y si estudio una muestra sanguínea de ambos padres por técnicas de secuenciación estándar o técnicas genéticas estándar, va a estar ausente. ¿Son importantes? Sumamente, especialmente en las condiciones del neurodesarrollo o en los trastornos de aparición en los primeros años de vida, donde este metaanálisis nos muestra que aproximadamente el 50% de los diagnósticos de trastornos genéticos realizados en población pediátrica obedecen a variantes de novo, ¿sí? Estos años no es sorpresa que ha habido un gran crecimiento en el conocimiento de la genética de los distintos trastornos y en particular de la epilepsia. Y es así como uno puede hablar de tres eras distintas en el conocimiento o en la construcción del conocimiento de la genética de la epilepsia. Una primera era de las canalopatías, cuando pensábamos que solamente los genes que codificaban para canales iónicos podían verse con alteraciones y causar epilepsia, ¿sí? Esos fueron los primeros descubrimientos y son responsables de muy pocos casos, de muy raras formas familiares que tienen nombres particulares, síndromes particulares, de formas particulares, de formas de epilepsia familiar causada por alteraciones en canales iónicos. A esto siguió una era transicional. En esa era transicional hubo pocos descubrimientos. Y hubo un nuevo salto en los últimos 10 años, en esta última década, ¿sí? En las cuales se multiplicaron por decenas los nuevos genes descubiertos como causa de epilepsia, merced a la disponibilidad de herramientas de secuenciación masiva como Next Generation Sequencing. Y en particular en el reconocimiento de las causas de las encefalopatías epilépticas o de las epilepsias severas de comienzo de los primeros años de vida, ¿sí? ¿Y qué decíamos? Que esas formas de epilepsia en general están causadas por alteraciones de novo, ¿sí? Esto es uno de los primeros trabajos, allá por la mitad de esta década, en la cual tuvimos la suerte de participar en este consorcio multicéntrico, esponsoriado por el NIH, donde empiezan ya a aparecer algunos genes causantes y que los vamos a ver que se repiten y se repiten en las encefalopatías epilépticas, ¿sí? El primero y más fuerte es el de alteraciones en el canal de sodio tipo 1A, ¿sí? En este es la causa de uno de los síndromes más frecuentes en la población pediátrica, que es el síndrome de Dravet, ¿sí? Y en el cual también estamos cada vez reconociendo más la presencia de mosaicismo parental en estos pacientes con encefalopatías epilépticas. ¿Qué significa el mosaicismo parental? ¿Sí? Significa que hasta el 10% de los padres de un chiquito afectado por una mutación de novo
pese a, como les decía, que lo que la define como de novo es una aproximación clínica de un estudio de secuenciación estándar como secuenciación de sangre en muestras de sangre de ambos padres, muestra que no la tienen presente, pero en el 10% de ellos, si utilizamos Next Generation Sequencing para buscar mosaicismo gonadal indirectamente desde una muestra de sangre en alguno de los padres, vamos a ver que este 10% de ellos son mosaicos para la mutación que transmitieron a su hijo. ¿Qué significa que son mosaicos para la mutación que transmitieron a su hijo? Que hay un riesgo de recurrencia en un próximo embarazo, ¿sí?, cercano a un trastorno germinal o que está presente en todas las células de nuestro cuerpo. Y esto es importante para el asesoramiento genético, ¿sí? Entonces, hoy podemos decir que dentro de los trastornos del neurodesarrollo siempre hay que pensar en la etiología genética, siempre hay que pensar en la posibilidad de que haya una mutación de novo y que siempre deberíamos culminar luego de la identificación de la variante causante del trastorno, en el caso índice o en el caso que está llegando a la consulta, con la búsqueda por Next Generation Sequencing de mosaicismo gonadal en alguno de los padres para poder hacer un asesoramiento del riesgo de recurrencia renal, ¿sí? ¿Y qué tenemos en el medio? Entonces hablamos ya de aquellas variantes comunes de poco efecto, hablamos ya de las variantes raras, de novo, de gran efecto, y en el medio tenemos las raras formas familiares, ¿sí?, de epilepsias monogénicas o que recurren generación tras generación, ¿sí?, y que obedecen más que nada a esa primera etapa o esa primera era de canalopatías en este continuo de construcción del conocimiento en las epilepsias, ¿sí? Si hay que destacar una, hay que destacar a las mutaciones en DEP DC5, ¿sí?, que son responsables de alrededor del 10% de las epilepsias focales, ¿sí?, de las epilepsias focales familiares, las cuales son bastante frecuentes de observar en la consulta, ¿sí?, y que es uno de los genes que muestra una penetrancia incompleta. Es decir, que podemos obtener una familia en la cual hay 2 o 3 generaciones afectadas con alguna que se salteó y en la cual podemos encontrar una mutación germinal en DEP DC5 como causa de esa epilepsia parcial o focal, ¿sí?, monogénica recurrente de esa familia, ¿sí? Nosotros hemos contribuido también al conocimiento con el reporte de una familia que estudiamos en conjunto con nuestros colegas del Hospital Italiano, ¿sí? ¿Y por qué es importante reconocer esta etiología? Porque esta etiología tiene un riesgo aumentado de muerte súbita. Entonces, tenemos para actuar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser primero más agresivos en el control de las crisis de los pacientes que tengan mutaciones en DPC5 y tenemos que estar muy atentos en las medidas de prevención de episodios de muerte súbita en pacientes o en familias portadoras de esta mutación, ¿sí? Otro de los genes o de los complejos importantes o de vías regulatorias importantes es el de Gatón, que está emparentado con la vía mTOR, es regulatorio de la vía mTOR. ¿Y por qué es importante conocer acerca de la vía mTOR? ¿Sí? De nuevo, 10% de las epilepsias focales, relativamente común de encontrar en la consulta. Porque eventualmente podríamos tener una alternativa terapéutica con fármacos que actúan sobre la vía mTOR, en particular rapamicina y sus derivados, ¿sí? Luego, este gen, ¿sí?, también lo hemos observado como mosaico en lo que podría ser como un second hit. ¿Qué significa un second hit? El paciente tiene otra alteración genética, ¿sí?, que no alcanza por sí sola para provocar, por ejemplo, una alteración en el desarrollo del sistema nervioso y en consecuencia manifestarse como crisis comiciales, y que con la mutación en mosaico en algunas neuronas, en DPDC5, ¿sí?, alcanza para sumar efecto y provocar una malformación del desarrollo, una displasia cortical focal que sea causa de epilepsia. Y estas son bastante frecuentes también en la consulta, sobre todo en los centros de epilepsia donde se asisten pacientes con epilepsia refractaria resistente al tratamiento. ¿Sí? Entonces hoy sabemos que DPC5 como mosaicismo cerebral es importante también en epilepsias focales secundarias a displasias corticales focales. ¿Sí?
También hemos aprendido a redefinir síndromes y lo que antes se llamaba como la epilepsia frontal dominante autosómica y se pensaba que era un trastorno del sueño nada más, ¿sí? Hoy sabemos que es una epilepsia, no solo un trastorno del sueño, en el cual las crisis hipermotoras están relacionadas con los ritmos del sueño y sabemos que están causadas por mutaciones en casa NT1, por ejemplo. También este gen es importante porque tenemos alternativas terapéuticas, ya que puede ser modulado el efecto de este canal con quinidina, ¿sí? Entonces siempre acordarse, y este gráfico lo que hace es reforzar lo que me habrán escuchado en otras charlas, en que no somos solo un genoma, sino que somos múltiples, merced a la casi universalidad de acumulación de mutaciones durante nuestra vida en forma de mosaico en nuestros distintos tejidos, entre ellos el sistema nervioso, ¿sí? Entonces a lo largo de la vida, ¿sí?, van apareciendo distintas variantes, vamos acumulando en nuestro cuerpo más de un genoma, ¿sí?, y en conjunto toda esta es la variabilidad genética que tenemos, ¿sí? ¿Hay formas de epilepsia también causadas por mosaicismo en un paciente particular? Sí, por supuesto, más allá de las que mencionábamos como causa de malformación del desarrollo. Por ejemplo, acá tenemos un síndrome, que es el síndrome de epilepsia relacionada a PSDH19, que es un síndrome que habitualmente solo se observa en pacientes mujeres, ¿sí?, porque es un gen que está en el cromosoma X y que por las particularidades fisiopatológicas de este trastorno, ¿sí?, necesita que la mutación esté en heterocigosis, es decir, que haya un alelo normal y un alelo patológico para que se manifieste. Entonces los varones que tienen solo un alelo alterado, porque tienen solo un cromosoma X, en general no manifiestan sintomatología, salvo que justo en esta región genómica sean mosaicos, es decir, para esta región tengan dos cromosomas X, entonces ahí se comportarían como un PSDH19 femenino, como fue este paciente varón que estudiamos por Next Generation Sequencing, y encontramos una mutación en mosaico, que muchas veces es mal interpretada como un error de la secuencia en PSDH19, ¿sí? Y esto ya lo sabemos desde la literatura, que hay pacientes varones afectados por mutaciones mosaico en PSDH19, ¿sí?, manifiestan un síndrome indiferenciable del que muestran las mujeres, ¿sí?, heterocigotas para alteraciones en este gen. Bien, ¿qué importancia tiene también reconocer la etiología genética en el tratamiento? Bueno, esto ya está cada vez más reconocido, ¿sí?, donde hay distintos síndromes en los que esto es muy evidente, por ejemplo, alteraciones en GLUT1, en los cuales son responsables de al 10% de las epilepsias de ausencia de comienzo temprano, y en los cuales tenemos una alternativa terapéutica muy eficaz como la dieta cetogénica, ¿sí? Entonces, si vamos hacia atrás, en el 2011, me acuerdo que en el Congreso Argentino de Neurología tuvimos una controversia con el doctor Gonzalo, y esa controversia era, ¿le haría usted un estudio genético a su paciente con epilepsia? Claramente él decía que no, yo decía que sí, ¿sí? Y entonces, creo que hoy ya no hay más duda, ya todos los pacientes y las familias, cuando se les preguntan, quieren saber la causa de su trastorno, y esto incluye la realización de estudios genéticos. Entonces, si la mayor parte de la gente realizaría un estudio genético si se le solicitara, ¿sí?, nosotros como médicos, ¿por qué no lo vamos a solicitar? Así que los quiero a ustedes en nuestro equipo y que terminen estas controversias, si es útil o no la realización de estudios genéticos en pacientes con epilepsias. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo que trabaja conmigo en el Hospital Ramos Mejía, a los distintos grupos con los que colaboramos en distintos proyectos de investigación, nacionales e internacionales, y muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Patricia Saidón y voy a estar hablando de las drogas antiepilépticas de tercera generación recientemente aprobadas. ¿Y a qué llamamos drogas de tercera generación?
Bueno, a partir del 1900, cuando aparecieron los bromuros, hasta 1960 aparecieron muy pocas drogas antiepilépticas. Por ejemplo, el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, el valproato, la etoxuximida, todas drogas que todavía se utilizan, obviamente, en epilepsia. A partir de 1960 y hasta la fecha aparecieron muchas otras drogas, algunas entre 1960 y el año 2000, las llamadas drogas de segunda generación como la oscarbazepina, el gabapentin, la lamotrigina, el tiagabine y el topiramato, y algunas que salieron de mercado como por ejemplo el felbamato, y más recientemente, a partir del año 2000, contamos con nuevas drogas antiepilépticas, las llamadas de tercera generación, por ejemplo el levetiracetam, la lacosamida, la pregabalina, la rufinamida, el vivaracetam, la eliscarbazepina acetato, el perampanel, la sonizamida y el cannabidiol. De estas voy a estar hablando entonces en lo que resta de la conferencia. Un punto importante es primero establecer si la introducción de estas nuevas drogas antiepilépticas, las de segunda y tercera generación, ha disminuido la carga de epilepsia refractaria. Y si nosotros vemos los estudios que se realizaron, que midieron el porcentaje de pacientes recientemente diagnosticados que alcanzaron respuesta libre de crisis con un seguimiento mínimo de 2 años, yo escogí 4 de los mejores que se han realizado. Tenemos el estudio de Kwan y Brody en el año 2000 y el porcentaje de pacientes recientemente diagnosticados que alcanzaban la libertad de crisis una vez que se trataban era del 63.4%. En un estudio posterior, en el 2005, fue del 64.6%. Ya en un estudio del 2012 fue del 68.2%. Y más recientemente, en el año 2015, fue del 63.7%. Es decir, las nuevas drogas antiepilépticas no disminuyeron la carga de epilepsia refractaria. La carga de epilepsia refractaria de los pacientes que no estuvieron libres de crisis y que continuaron con crisis después del tratamiento fue similar entre el año 2000 y el año 2015. Y en el medio aparecieron muchísimas nuevas drogas. Tal vez, después vamos a ver, hay aspectos de la cinética y aspectos de la tolerabilidad que puedan tomarse en cuenta, algunos con beneficios, otros no tanto, pero desde el punto de vista de la eficacia no hubo cambios con respecto de la introducción de estas nuevas drogas. Bueno, y esto también se ve con respecto a las drogas de segunda en algunos estudios que se realizaron de no inferioridad, comparando diferentes drogas activas versus carbamazepina, la cosamida versus carbamazepina, etcétera, sonizamida, pero también en el que comparó gabapentin, lamotrigina, la cosamida versus carbamazepina, etcétera, sonizamida, esliscarbazepina, pero también en el estudio SANAD, que comparó carbamazepina, gabapentin, lamotrigina, oscarbazepina y topiramato en crisis focales, aunque tuvo numerosas críticas en relación a que usó carbamazepina convencional y no carbamazepina de liberación prolongada, que tiene mejor tolerancia, y también en relación a la dosis que usó de carbamazepina, que podría haber aumentado el índice de retención. Sin embargo, si ustedes ven el índice de retención y el índice de eficacia de las drogas,
bueno, pareciera no haber grandes diferencias entre las 4 primeras, sí con gabapentin en relación a la eficacia. Este mismo estudio se volvió a ir, pero ya en crisis generalizadas primarias y comparando valproic con la motrigina y topiramato, y ahí ven también que una droga de primera generación, bueno, fue en epilepsias generalizadas primarias, un poco más efectiva que la motrigina y topiramato de segunda generación, y la probabilidad de continuar en la droga fue mayor entonces para valproico. Y este mismo estudio recientemente se también en crisis generalizadas primarias y inclasificables con levetiracetam y valproico, y el tiempo a la falla terapéutica, el tiempo a la primera crisis, la falla al tratamiento debido a control inadecuado de crisis fue mejor para valproico que para levetiracetam. Una sorpresa en este estudio es que la falla al tratamiento debido a eventos adversos no hubo diferencias, a pesar de que el valproico, bueno, sabemos la toxicidad sistémica que provoca, pero bueno, esto no se vio en el estudio presentado en el 2019. Bueno, vamos a hablar ahora desde el punto de vista del mecanismo. Es una droga que reduce la liberación de calcio y que se une a una dosa de las vesículas sinápticas. ¿Se acuerdan que estas vesículas están involucradas en la exocitosis de neurotransmisores que después se descargan, entonces se unen al receptor postsináptico, en este caso y al reducir la exocitosis de neurotransmisor, entonces disminuye la excitabilidad neuronal. El levetiracetam o terapia